Hoy día me toca darles una charla a ustedes y lo encuentro súper entretenido. El tema, ¿cuál es el tema? ¿Quiénes somos? La importancia de saber quiénes somos. La importancia de saber quiénes somos. Ya. Bueno, yo creo que todos acá nos podemos... ¿Alguien tiene alguna duda qué es? ¿Tú tienes alguna duda qué eres? ¿Sí? ¿Cómo es eso? Pues se supone que no soy ni mi mano ni mi pie, mi cuerpo físico, ni emocional ni mental, entonces no sé qué soy. ¿Y tú sientes que no estás haciendo en este momento? No lo sé. Y si no lo sabes, ¿cómo me puedes responder? Te vuelvo a preguntar, ¿quién responde? No lo tengo claro. Ya. Entonces acá tenemos súper claro como cuando uno responde desde la cabeza. Ya, acá nos vemos enfrentados constantemente en la web, en un montón de partes, ya, donde muchos de nosotros ya tenemos un sinfín, un set de respuestas que aparentemente suenan coherentes, pero si uno se conecta con el corazón y con su estómago, se da cuenta que algo no resuena. ¿Ya? Entonces acá nos podemos ver de alguna manera como... ¿Cuál es tu nombre? Julián. Julián. Quizás en ti hay un profundo deseo de conectarte con tu esencia. Y quizás la forma que has buscado para poder conectarte con tu esencia a través de la mente, a través de la cabeza. Y yo creo que lo que tú dijiste es una gran verdad. ¿Ya? ¿En qué sentido? De que desde la cabeza nosotros no podemos saber quiénes somos. ¿Ya? Solamente podemos saber quiénes somos realmente, ¿ya? Desde el corazón. Ahora, ¿por qué yo les pregunté a ustedes si alguien dudaba qué era? ¿Ya? Porque una cosa es decir yo soy y otra cosa es decir quién yo soy o qué es lo que yo soy. ¿Me comprenden? Entonces, ¿qué pasa? Yo desde la cabeza me puedo dar una serie de respuestas, pero siento que esas respuestas me van a dejar insatisfecho. ¿No es cierto? ¿Ya? Porque finalmente siento que eso está dependiendo de un montón de factores que finalmente esos factores de los cuales dependen de lo que aparentemente yo soy, no dependen de mí. Como él decía muy claramente, decía, yo siento que no soy mi cuerpo. Entonces, si yo estoy identificado con mi cuerpo y siento que yo soy mi cuerpo y el día de mañana tengo un accidente, ya siento o se me empieza a cambiar por los años la fisiología de mi cuerpo, ya voy a pensar que no estoy siendo. O si mi profesión colapsa, eso que me permitía hacer, ya no tengo los medios como a poder expresar finalmente lo que aparentemente yo soy. ¿Estamos? Entonces, por lo tanto, todas esas definiciones ya no son lo que somos. ¿Comprenden? ¿Ya? Entonces, el punto es preguntarnos, bueno, finalmente, ¿ya? ¿Qué es lo que somos? ¿Ya? ¿Qué es lo que somos? Bueno, somos aquellos que sostienen lo que somos. ¿Ya? ¿Comprenden eso, no? No. Somos aquellos que sostienen lo que somos. ¿Ya? Si yo digo yo soy arquitecto o yo soy ingeniero, hay algo que sostiene al arquitecto y hay algo que sostiene al ingeniero. Si yo digo ya yo soy mi cuerpo, porque soy, no sé, un modelo, un fisicoculturista, ¿ya? Hay algo que sostiene ese cuerpo, porque ese algo cuando se va, el cuerpo se pudre, ¿no es cierto? ¿Ya? Si yo soy una persona, yo soy intelectual, ¿ya? Yo siento que ser intelectual es una consecuencia de algo más profundo y que quizás no puedo definir qué es lo que es, pero sé que hay algo que sostiene mi condición de intelectual. ¿Estamos todos de acuerdo con eso, no? Sí. Entonces, ¿qué es lo que somos nosotros? Aquello que sostiene, ¿ya? Lo que somos.
¿Estamos? Entonces, como tú muy bien dices, ya, el cuerpo básicamente es como un vestido. ¿Ya? La personalidad, con toda su estructura, también es como un ropaje. La mente también es como un ropaje finalmente de aquello. Entonces, ¿qué es lo que nosotros somos? Nosotros somos aquello. ¿Y qué es lo que es aquello? ¿Ya? Aquello es el ser. ¿Y qué es lo que es el ser? El ser es poder, es sabiduría y es amor. Entonces, si nosotros nos preguntamos finalmente qué es lo que somos, nosotros somos poder, capacidad, somos amor y somos sabiduría. Y ese poder y esa sabiduría y ese amor están siempre presentes porque justamente es lo que nos permite ser finalmente lo que somos. ¿Comprenden? ¿Estamos? Ahora, ¿de dónde está la importancia de saber finalmente que nosotros somos ese océano infinito de amor? Ese océano infinito de conciencia. ¿Por qué? Porque básicamente ustedes se han relacionado consigo mismos y con su vida a partir de la construcción. Ustedes sienten que han necesitado construir una realidad. Yo tenía un cuerpo chiquitito, o todos decíamos que tenía un cuerpo chiquitito, ¿ya? Y ese cuerpo fue creciendo. Y a la medida que fue creciendo nos permitió ser. Yo llegué al colegio sin saber ni leer ni escribir, ¿ya? Y a partir de construir una realidad pude llegar a leer, a escribir, a sumar, a restar, a hacer un montón de cosas. Y se dan cuenta, son todas construcciones. Después tuve que construir una carrera. Tuve que construir, siempre estuve construyendo, ¿ya? Entonces tenemos la falsa idea de que nosotros tenemos que construir nuestra espiritualidad. Nosotros tenemos que convertirnos en seres espirituales, así como nos convertimos en matemáticos, o nos convertimos en arquitectos, o nos convertimos en médicos, o nos convertimos, qué sé yo, en deportistas, o lo que fuera, o dueñas de casa, ¿ya? Nos convertimos. Fuimos construyendo una realidad que finalmente nos permitió ser. Entonces mucha gente, tú dices, y tú no, yo no soy nada. ¿Y por qué no? Porque yo no he sido capaz de construir una realidad que me permita ser. Yo creo que todos de alguna manera nos manejamos, o no, yo creo que están entendiendo, me están siguiendo lo que estoy diciendo, ¿no? Sí. ¿Ya? Y de alguna manera también ustedes están viviendo las 24 horas del día, los que están dedicados a la cosa espiritual, en construir una realidad espiritual. Y sienten que en la medida que no construyen esa realidad espiritual no son. Yo estoy haciendo tremendo esfuerzo por ser espiritual. Estoy haciendo profundo esfuerzo por llegar a ser espiritual. Y de alguna manera están trabajando constantemente. Hay gente que te dice, mira, yo medito 2 horas diarias en la mañana, 2 horas en la tarde, para construir, para finalmente llegar a ser una persona espiritual. Dejo de hacer esto porque esto me impide con llegar a ser alguien espiritual. Y hago esto otro porque esto me permite ser una persona espiritual. Entonces ustedes están desde por decirlo así, desde abajo, construyendo algo hacia arriba. Están como la Torre de Babel. ¿Se acuerdan de la Torre de Babel o no? Sí. ¿Ya? Que la Torre de Babel creo que querían hacer era construir una torre que les permitiera llegar a Dios, ¿no es cierto? ¿Ya? Y bueno, ¿cómo están los babelianos? Están construyendo algo para finalmente poder llegar a Dios, ¿no es cierto? Y en la medida que sienten que se pueden conectar con Dios, pueden decir, somos plenamente. ¿Ya? Podemos ser plenamente, podemos decir, sí, yo soy. ¿Ya? Porque finalmente logré conectarme, logré construir una construcción tan perfecta, tan maravillosa, tan alta, que finalmente me permitió conectarme con Dios. ¿Ya? Ahora, el punto es que, suponiendo que nosotros tuviéramos la capacidad de construir una torre que pudiera llegar a Dios, ¿dónde terminaría? ¿Cuántos pisos tendría que tener para poder llegar? Infinito. No se sabe. ¿Ya? Entonces se dan cuenta que están construyendo una fantasía, Sí. que están construyendo una ilusión, que están de alguna manera partiendo ya por el camino, entre comillas, de la ilusión, equivocado. Entonces,
el punto, volvemos al punto, porque es importante, ¿cómo era? ¿Saber quiénes somos? Porque es importante saber quiénes somos. Porque si no sabemos quiénes somos, vamos a estar en este proceso de construir algo que me permita hacer. Construir algo, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros somos aquello, y aquello es lo que sostiene toda la realidad, ¿ya? Si nosotros somos ese océano infinito de conciencia, ese océano infinito de amor, ese océano infinito de sabiduría, ese océano infinito de poder, ¿ya? No necesitamos construir ninguna realidad, porque está siempre presente. El punto es darnos cuenta que eso está siempre presente. ¿Y por qué no nos podemos dar cuenta de que eso siempre está presente? En primer lugar, porque muchos no lo saben. ¿Ya? No saben que finalmente, ya saben, claro, dicen, hoy ¿sabes qué? Un ser querido de repente se fue y el cuerpo se pudrió. Entonces saben que hay un algo que sostiene eso, ¿ya? Pero aparte de eso, más allá, no pueden decir que sea una experiencia vivencial, que puedan decir si realmente yo estoy sostenido por un principio espiritual que lo siento las 24 horas del día, que está siempre presente. Porque es así, de hecho, aquello está presente las 24 horas del día, al igual que la ley de gravedad. Porque si aquello se va, pasa lo que pasa cuando se va y el cuerpo se pudre. ¿Me comprenden? Entonces, estamos siempre las 24 horas del día sostenidos por aquello. Estamos las 24 horas del día sostenidos por la sabiduría, estamos las 24 horas del día sostenidos por el amor, estamos las 24 horas del día sostenidos por el poder. ¿Qué más poderoso que un cuerpo que es capaz de mantenerse 80 o 90 años funcionando sin parar del día que nació hasta hoy? Por lo tanto, estamos sostenidos por el poder. ¿Qué más amoroso que el proceso interactivo que se da cooperativo en el cuerpo? Donde todos los órganos están cooperando finalmente para sostener ese cuerpo. Y qué más sabio, ¿ya?, que ese cuerpo que funciona más allá de que si nuestra inteligencia lo está controlando o no lo está controlando. Entonces, en algo tan básico como el cuerpo, nos damos cuenta que está expresado el ser en su totalidad. El otro día alguien me dijo, ¿me podrías definir cuál es la expresión del amor? Y yo le dije, mírate al espejo y ahí vas a tener claramente cuál es la máxima expresión del amor. Eso que eres tú ahí. No hay nada más amoroso que el poder existir. Y porque ese existir está siendo sostenido las 24 horas del día por este amor siempre existente. Entonces el punto es por qué nosotros no lo podemos experimentar en forma consciente. Porque lo estamos experimentando siempre, más allá de que seamos conscientes, ¿no? Porque básicamente primero tenemos que saber que está, que es así, ¿ya? Y no necesitamos que venga ni un teórico, ni un científico, ni nadie, ni siquiera un realizado. Hasta un niño chico nos puede decir eso. Hasta un niño chico nos puede mostrar la sabiduría del universo, hasta un niño chico nos puede mostrar el amor del universo, hasta un niño chico nos puede mostrar la inteligencia, que son todas cualidades del ser. Así de simple. Entonces, el punto es saberlo conscientemente. ¿Sí? Oh, eso es así. Y segundo, al saber que eso es así, que nosotros estamos siempre las 24 horas sostenidos por aquello, genera las condiciones para que se exprese. Entonces, no necesito construir una realidad para que sostenga aquello. Tengo que permitir y posibilitar que aquello se exprese. ¿Comprenden cuál es la diferencia, no? Entonces, ¿cuál es la importancia de saber quiénes somos? El hecho de saber que somos seres amorosos, somos seres poderosos y en algún punto podemos ejercer la sabiduría que queremos, es simplemente posibilitar que se exprese. Y esa posibilidad de permitir que se exprese está siempre presente las 24 horas del día en nuestro presente. Porque todas las opciones que hacemos siempre nosotros son en el presente. Entonces yo puedo optar acá ahora, si puedo actuar de alguna manera, mi propia conciencia ya me da el poder de entender cuando una acción es amorosa o no es amorosa. Y yo puedo escoger, ya puedo generar en ese instante la opción donde el amor se exprese. Donde de alguna manera también mi conciencia me da la sabiduría suficiente como para de repente decir, bueno, ¿me dejo llevar por la víctima o puedo?
y me doy cuenta que puedo. Quizás si hago un esfuerzo más, estoy activando mi poder. Y de alguna manera también, si me doy un tiempo más para tratar de entender la situación, voy a finalmente darme cuenta que también soy capaz, finalmente, de entender. O soy capaz de no entender, y a partir de ese no entender, empezar a buscar los caminos para poder tratar de entender. Entonces el punto es lo que yo les estoy diciendo, de que por qué es tan importante finalmente saber quiénes somos, porque es soltar el estrés, soltar la tensión de tener que crear algo para poder finalmente decir, yo soy, siendo que estamos siendo siempre, las 24 horas del día, porque si no fueran, no podría existir nadie. Lo que pasa es que ustedes no son en función a la fantasía de su ego, y eso es lo doloroso. ¿Ya? Porque su ego les encantaría, ha construido un personaje ahí maravilloso, ideal, ¿ya? Y que de alguna manera, ¿ya? ¿Por qué la Torre de Babel fue supuestamente, de acuerdo a ese mito, destruida? Porque en el fondo era la representación del orgullo de ese pueblo. Entonces, si yo en la realidad, para que me permita ser, siendo que estoy siendo las 24 horas del día, no estoy construyendo algo que me permita ser. Estoy construyendo algo que es el ideal de mi ego. Estoy tratando de construir la representación egótica de lo que yo creo ser. Entonces la gente siempre está constantemente sufriendo porque de alguna manera lo que está pasando no es que ellos no sean. Lo que está pasando es que no se está cumpliendo su ideal entre lo que son y lo que les gustaría ser. Básicamente eso. Entonces, todo el sufrimiento, de alguna manera, que se estructura en base a eso, es solamente eso, que simplemente mi ideal egótico no se está cumpliendo. Porque yo no puedo decir que no he sido. De hecho, incluso cuando ustedes duermen y despiertan en la mañana, ¿le pueden decir a alguien, no he sido mientras estaba durmiendo? Nunca he dejado de ser, ni siquiera cuando duermo. Entonces, es importante porque de alguna manera, al entender eso, y al poder yo soltar ya ese ideal, entre comillas, del ego, o ese ideal egótico del ego, no tengo ningún impedimento para amarme. Porque básicamente, si yo digo, bueno, ya yo soy el que soy, así de simple, las 24 horas del día, y no puedo dejar de ser, nunca, entonces, ¿cuál es el problema de amarme? Si no necesito llegar a ninguna parte, no necesito construir nada, no necesito hacer nada, simplemente saber que estoy siendo y que mi opción de poder expresar más amor, mi opción de poder expresar más capacidad o poder y mi opción de poder expresar más sabiduría es mía y está en el presente y no tengo que pedírsela a nadie, no tengo que ir a comprar al supermercado, no necesito hacer un curso de ningún tipo, sino que simplemente es algo que está, yo nací con ello y siempre lo tuve. El punto es, me quiero hacer cargo de eso. Quiero yo finalmente darme cuenta que la decisión de mi bienestar está a las 24 horas del día, siempre presente en mis manos, y que no dependen de nada ni de nadie, y que mi felicidad finalmente no depende de nada ni de nadie, sino que básicamente de las decisiones que yo voy tomando instante a instante, presente a presente. Y que eso es mío, porque finalmente, ya si Dios existe o no, no lo puedo afirmar, pero que les hizo un regalo enorme, no, eso no me cabe la menor duda. Y es la capacidad de poder escoger en el tiempo presente qué sentimiento, qué pensamiento y qué acciones quieren tomar en un momento determinado. Entonces, no necesitan construir nada. Simplemente tienen que darse cuenta que lo tienen todo. Y que como son seres inmensamente ricos en poder, en sabiduría y en amor. Básicamente dándose cuenta de eso, decir, sí, realmente yo tengo todo aquí en tiempo presente, las 24 horas del día, y de mí depende expresarlo o no expresarlo. Es todo. No necesito construirlo. Simplemente tengo que permitir que aquello que finalmente es lo que me sostiene, se exprese. Ah, no. Así de simple. Cuéntame. ¿Cómo se entiende la idea de la vacuidad con esto del ser que tú hablas?
Lo que pasa es que la vacuidad es un concepto budista relativo al ser, ¿ya? Y de alguna manera tiene que ver con que podríamos decir que la mayor expresión de amor de la existencia es el vacío. Suena como a no ser, pero a la vez somos. Entonces. Lo que pasa de que ahí entraríamos en algunos temas complejos. ¿Tienen ganas que entremos en temas complejos, no? Sí. El universo, para poder manifestarse como se manifieste, como nosotros lo experimentamos, necesita densificarse. De hecho, cuando la gente dice estoy expandiendo mi conciencia, de alguna manera lo que están queriendo decir es me estoy acercando a aquello. ¿No es cierto? Nos dicen estoy contrayendo, estoy cada día volviéndome más espiritual, estoy contrayendo cada día más mi conciencia. Dicen lo opuesto, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? De alguna manera, para que nosotros podamos experimentar esta forma densa, ¿ya? La conciencia tiene que contraerse, tiene que restar sus cualidades, por decirlo así, puede al entrar a la manifestación, entra en el mundo relativo, del tiempo, el espacio, la dualidad, y por lo tanto, por ejemplo, el poder se limita, el amor se contrae, se limita, la sabiduría se contrae y se limita. Se puede decir, pero ¿cómo? El cuerpo físico ya es sumamente inteligente, pero es menos inteligente que una piedra, que es más densa. Y es menos inteligente que un árbol, que es más denso. Y un cuerpo físico es menos inteligente que o un humano es menos inteligente, entre comillas, que desgraciadamente que se comparaciones que son, pero bueno, que un ángel. O por lo menos podemos decir que el humano tiene menos poder que un arcángel. ¿Me comprende? Entonces, ¿qué pasa? De alguna manera, ¿ya? ¿Por qué te digo que la máxima expresión de amor es el vacío? ¿Ya? Es porque si no existiera el vacío, la música no se podría escuchar. Si no existiera el vacío, no podríamos estar dentro de esta sala. Si no existiera el vacío, no podrían escuchar mis palabras ni yo podría escuchar las tuyas. Entonces, ¿qué pasa? De alguna manera es el vacío el que permite que las cosas existan en algún punto. Es lo que contiene. Entonces, más que hablar de vacío como tal, podemos hablar de lo que contiene. Aquello que se manifiesta y que es más denso. De alguna manera, ¿cuál es el sentido de acercarse al vacío en esos términos? ¿Ya? Es que el cuerpo es materia densa. Las emociones son materia más densa. Perdón, materia menos densa en relación al cuerpo. Pero son materia. Los pensamientos son materia menos densa en relación a las emociones. De hecho, por ejemplo, una reacción física, ya el proceso fisiológico es mucho más lento que un proceso emocional. Y un proceso emocional es mucho más lento que un proceso mental. El ser está siempre las 24 horas al día sosteniendo todo. Y se está expresando a través de distintos niveles de densidad. Donde está siendo mente, siendo emociones, siendo cuerpo, siendo árbol, siendo piedra, siendo animal, siendo humano, siendo gatito, siendo perrito, está siendo silla. Tú dices, es una silla, es una filmadora, es una persona. Primero es, y luego le pones un apellido. Entonces el ser, siempre presente, está siempre siendo, en distintos niveles de manifestación, en distintos grados, gracias al relativo. Porque si fuera absoluto, no podría haber manifestación. ¿Estamos? Entonces, ¿qué pasa? El proceso ya, en lo que proponen los budistas, es justamente ir desidentificándose. Aquella parte del ser que es consciente de sí, ¿ya? Ir soltando la identificación que tiene con el cuerpo, la identificación que tiene con las emociones, la identificación que tiene con la mente, la identificación que tiene con el yo soy, para finalmente simplemente sentir que es. ¿Me comprende? A partir de eso, el sentido es vacío. Pero, como te digo, el punto importante es entender que nunca se interrumpió. Y eso es importante que, a mí me parece que es importante que ustedes entiendan mi vida. Que nunca se ha interrumpido. El ser siempre ha estado siendo. Y ustedes siempre han estado siendo. No importa cómo sean. El punto es que lo que les impide amarse es creer que tienen que ser de una manera distinta como son.
En el fondo es la sensación de no ser, pero siempre son. Exactamente, y esa sensación de no ser es la que te da el ego. ¿Cómo tomamos conciencia? ¿Cómo tomamos conciencia ¿Tú del sientes ser? que has dejado de ser alguna vez en tu vida? Lo que pasa es que la conciencia se pone, bueno, se pone mucho en el cuerpo, en las emociones, en la mente, pero tener la totalidad de conciencia de ser, o sea, de ser el ser, mi ser, digamos, como individualidad dentro del océano, digamos, como la gota del océano en la totalidad. O sea, ¿cómo tomamos conciencia? Porque un poco somos más zombies, somos más inconscientes viviendo, el ser está siempre presente, pero somos más zombies, más inconscientes que realmente darnos cuenta de quién realmente somos. Lo que pasa es que cuando tú me hablas me imagino una pecera dentro del mar. Claro. ¿Ya? Entonces el agua golpea contra las paredes de la pecera y dice, ¿cómo puedo sentir que soy el mar? ¿Me comprendes? Entonces, de alguna manera, es tu identificación con la mente. Tú tienes una idea de cómo debe ser percibido el ser. Y esa idea que tú tienes de cómo debe ser percibido el ser es lo que te impide finalmente sentir que estás siendo. Porque volvemos nuevamente, hay un aspecto tuyo que está identificado con la mente, entonces ese aspecto tuyo que está identificado con la mente dice, sí, estoy siendo, pero no estoy siendo como yo creo que debería ser. Escúchate. Más que soltar y decir, acá estoy siendo. Sí, escuchar con el corazón. Finalmente, ya, es que volvemos nuevamente. Sí, es abrir el corazón. Pero si te planteas abrirte desde el corazón, volvemos a que caes en la rueda del hámster. ¿Han visto el hámster que da vuelta y vuelta y vuelta? Bueno, el hámster es la mente, la rueda es la mente y el hámster es el ego. Está ahí siempre dando vueltas y no llega a ninguna parte. ¿Me entiendes? Entonces, en el fondo es simplemente soltar el asunto, es simplemente, en el fondo tú dices, ¿cómo puedo finalmente darme cuenta que soy? Cuando tienes un acto de absoluta y profunda confianza en ti misma. Entonces tú me dices, ¿cuál es la clave para poder finalmente darme cuenta que estoy siempre siendo? Te vuelvo a decir, un acto íntimo, profundo, ¿ya? Que toca lo más esencial de ti y que es un estado de profunda confianza que siempre estás siendo, que nunca has dejado de ser. Y cuando te entregas, cuando te abandonas ese estado de confianza, la comprensión surge sola. Porque es una consecuencia de una entrega, de entregarte a ti misma, de soltar la batalla, de soltar la pelea, de dejar la lucha, de dejar de construir una realidad, construir algo que me va finalmente a construir un contenedor de ser. Yo voy a construir algo que finalmente va a poder contener lo que yo soy, como mi ser. El ser es todo, es lo que sostiene lo sostenido. ¿Y cómo se ayuda? ¿Cómo podemos ayudar a que el ser se exprese? ¿Existe algún método, alguna forma? Entendiendo que el ser nunca ha dejado de expresarse ni puede dejar de expresarse. Solo Porque sí, eso como primera cosa. Segundo, ya a la segunda parte que apunta a tu pregunta, ya volvemos nuevamente, es generando las condiciones para que eso se exprese. Entonces, uno puede simplemente, como te decía, desde el tiempo presente, preguntarte a ti misma, ¿qué opción estoy haciendo? ¿Qué decisión ahora estoy tomando? ¿Por qué camino voy? Por el camino, si el ser es poder, es sabiduría y es amor, estoy actuando desde mi poder, desde mi capacidad, desde mi yo puedo, estoy actuando desde mi amor, estoy actuando desde mi sabiduría, o simplemente me estoy dejando llevar por lo que está sucediendo, finalmente por miedo. ¿Comprenden? Sí. Ahora, eso va a ir generando una carretera de confianza, una carretera energética que se va a ir, de alguna manera va siempre desde el tiempo presente, va a ir generando, como quien dice, un patrón existencial de confianza.
en términos de que vas a empezar a finalmente a reconocer que siempre estás siendo. Cuando empieza a suceder eso, te das cuenta que solo la conciencia se va a empezar a expresar libremente, como tal, donde las barreras, por decirlo así, de tu ego se van a ir como disolviendo, cada vez más, cada vez más, cada vez más, cada vez más. Se va a ir como transparentando tu personalidad, se va a ir transparentando tu ego. Entonces el amor se va a expresar más libremente, la sabiduría se va a expresar más libremente, ¿ya? El poder se va a expresar más libremente. Entonces te das cuenta que finalmente toda esa separación que tú estabas viendo básicamente era aparente. Y eso incluye, por ejemplo, estados en que uno sienta que está haciendo algo que no está de acuerdo a lo que uno quiere. Te voy a contestar al tiro. ¿Qué me querías preguntar tú? Lo que pasa es que le había levantado la mano antes. Quería saber por qué el ser se deja llevar por el ego. Porque el problema no es para el ser, es para el que lleva el ego. Porque el ser siempre está haciendo, y si está siempre siendo el ser que se está expresando a través del ego. Imagínate que el ser es como una luz, ¿ya? Como una pieza oscura, y ahí tienes una linterna, ¿ya? De estas, ¿cómo se llama? Estas así como con luz directa. Lo que ilumina le da vida. Entonces, si ilumina el ego, le dio vida al ego nomás. Pero el ser está siendo ego. No hay separación. Está siendo ego. Si tú le muestras al ser, oiga, ser, ¿le molesta ser ego? No, porque estoy siendo ego. Ahora tú le preguntas a esa persona, ¿te molesta a ti tu ego? Y como la persona está separada a partir de la identificación con el ego, te dice, sí, me molesta el ego. ¿Pero quién dice me molesta el ego? ¿El ser o el ego? El ego. Por eso te digo, el problema del ego es quien lo lleva, no del ser. ¿Comprende? ¿Ya? Entonces, ¿ya? La separación no existe. Esa sensación de separación es justamente la que te genera el conflicto. Y te genera el conflicto porque no existe. Y el conflicto te genera duela, para que te des cuenta que estás metido en una ilusión. ¿Por qué uno suelta el fierro caliente? Porque le quema las manos, porque le duele. No porque el fierro quiera dañarte. Si uno es duro y no quiere soltar el fierro, claro, ahí termina dañándote, pero porque finalmente tú no lo quisiste soltar. Entonces, el que te duela ya ciertos procesos existenciales es justamente para que te des cuenta de que estás en una ilusión, que estás en una fantasía. Porque si no te doliera, podrías estar en esa fantasía eternamente y no tendrías ningún interés de ser y se lo está pasando re. Entonces, el punto es lo que decías tú, bueno, ¿cómo puedo empezar a generar esa carretera de confianza? El darme cuenta de que en la existencia ya siempre está confabulando a mi favor. Siempre está las 24 horas del día confabulando a mi favor. ¿Por qué? Porque es la expresión del amor, es la expresión de la sabiduría, es la expresión del poder. Entonces, si decimos, si Dios creó la existencia partiendo de la base que existiera Dios, ¿ya? ¿Por qué si Dios es amor va a crear algo para hacer sufrir a la gente que está ahí experimentando esa realidad? Entonces, o Él está equivocado o nosotros estamos equivocados. ¿Me comprenden? ¿Ya? Ahora, si yo parto de la base que Él es infinita conciencia, infinito amor, quiere decir que prefiero asumir yo y decir, parece que la percepción mía es la errónea. Entonces, de alguna manera, por definición, algo profundamente amoroso no puede generar algo que no sea amor. Entonces, de alguna manera, el punto es que yo estoy generando una separación, hay una parte que no estoy viendo, que es lo que me permite sufrir, o me duele. Y justamente el hecho que me duele hace que pasa cuando a uno le duele algo, pone su atención ahí. Si me duele el dedo, pongo mi atención ahí y veo la espina. Si me duele el estómago, pongo mi atención ahí y voy al médico. Me dice el doctor que tiene un problema. Entonces, en el fondo, ¿ya? ¿Por qué me duelen ciertos procesos existenciales? Para que me dé cuenta que finalmente estoy teniendo una percepción errónea.
Tu pregunta. Tiene que ver con eso, si la percepción de que yo estoy haciendo daño, por ejemplo, a otra persona, yo estoy expresando lo vital mío y no me doy cuenta que estoy haciendo daño a otra persona. A ver, lo que pasa es que tendríamos que... ¿De qué tipo de daño te refieres? ¿Daño físico, daño emocional, daño mental? Emocional, por ejemplo. Ya, lo que pasa es que en el fondo nosotros tenemos la fantasía de que le hacemos daño emocional a otras personas. Lo que pasa de alguna manera es que nosotros somos seres que emitimos energía, ¿ya? Y esa energía va a tocar aquello que es tocable, entre comillas. ¿En qué sentido? Si yo tengo un moretón acá y alguien me toca, yo voy a saltar. Pero porque tengo una herida. Entonces, ¿qué pasa? De alguna manera ya nosotros reaccionamos en relación a las heridas que tenemos, emocionales. Porque esa mismo que tú le dices a la Ana María, se lo dice a la Roberta, a la Roberta de Rafalar, y para Ana María va a ser un drama. Entonces, tú le estás haciendo daño a ella o le estás evidenciando algo que ella tiene no resuelto. Tendríamos que hablar de daño si tú conscientemente te das cuenta que ella tiene una herida y vas tú y le metes el dedo. Ahí sí podríamos hablar de que tú sabes que, mira, yo conscientemente me di cuenta que esa persona tenía una herida aquí, y ahí fui yo y le metí el dedo en la herida. Ahí sí. Pero en general, por ser tú como eres, en ningún momento tienes la intención de dañar a nadie. Lo que tienes la intención es expresar tus sentimientos, expresar tus emociones, expresar lo que te está pasando desde tu realidad. Si tu realidad es muy carente, lo vas a expresar carentemente. Si tienes mucha frustración, lo vas a expresar de la frustración. Si tienes mucha rabia, lo vas a expresar de la rabia. Si tienes mucho amor, lo vas a expresar del amor. Finalmente lo vas a expresar de acuerdo a tu nivel de conciencia. Y la otra persona va a reaccionar en proporción a su nivel de conciencia. Entonces, si un niño chico te dice una tontera, te hace indiferente. Pero si te la dice tu pololo recién conocido, te va a afectar, si te dice la misma tontera, te va a afectar un montón, ¿ya? Porque finalmente tú vas a interpretar de acuerdo a tu nivel de conciencia. Entonces, finalmente, lo que nosotros podemos decir hacia los demás, ya el cómo va a reaccionar la otra persona, va a reaccionar desde su nivel de conciencia. Y tú también se lo vas a decir desde tu nivel de conciencia. Por lo tanto, esto de ver la vida así como linealmente y como una carambola, ya causa-efecto, tan así, tan directamente, no es tan así. Si llega a producir eso, es básicamente porque la persona tenía una herida y tú en forma consciente ya, lo hiciste, y ahí sí se puede hablar de una intención de daño, ¿ya? Y segundo, simplemente ya la persona reaccionó porque tenía una herida. Y en el caso que haya intención de daño, ¿dónde es el perfeccionamiento del ser si es que estamos solamente expresando nuestra... Estamos expresando siempre, pero volvemos a decir, una piedra está haciendo, un árbol está haciendo, un perrito está haciendo, un humano está haciendo, un ángel está haciendo. Tú escoges ya desde tu propia conciencia, desde tu propio poder, cuánto puedes expresar, más amor, menos amor, más sabiduría, menos sabiduría, más poder, menos poder. Es una opción tuya desde el presente. ¿Comprende? Entonces, básicamente tú generas las condiciones para que eso se exprese y se expresa. Pero esa decisión de cuánto amor, de cuánta sabiduría o cuánto poder quiero expresar es tuya. No depende ni de las circunstancias ni de nadie, porque es inherente a tu realidad, es inherente a tu capacidad de ser. Entonces el punto es cuán responsable quiero ser finalmente, o cuán responsable quiero ser en la expresión de mi ser. ¿Estamos? En relación a, yo escojo expresarme con más amor o con menos amor, con más sabiduría, con menos sabiduría, con más poder, con menos poder. El punto es que, te vuelvo a decir, siempre estás siendo. Ahora estás expresando el ser, ¿ya? Con mayor intensidad o con menor intensidad en tu realidad. ¿Comprenden eso? Es en la realidad de esa persona. Y por lo tanto te va a afectar a ti directamente proporcionalmente. Porque la existencia, ¿ya? Al estar siendo, estás inserto dentro de una dinámica existencial. Por lo tanto, si hablamos de errores,
la existencia va a ser eficiente a tus errores, en algún nivel, porque necesita mantenerse en equilibrio, porque si no se manifiesta. ¿Comprendes? Entonces, si tú haces algo y que aparentemente es un error, entre comillas, para ti, la existencia en algún nivel lo va a saltar y va a lograr que finalmente eso se convierta en algo eficiente. Por ejemplo, eso, así es. Y el punto es que donde te va a afectar va a ser en tu realidad personal. Y ahí es donde tú quieres finalmente decir, bueno, donde yo quiero escoger cómo quiero vivir. Entonces nadie, por eso en el más allá no existen las víctimas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque finalmente uno está escogiendo siempre en el tiempo presente cómo quiere vivir su realidad personal. Cómo quiere expresar más amor en su realidad personal, quiere expresar más sabiduría en su realidad personal, quiere expresar más capacidad, más poder. ¿O no? ¿Comprende? Y eso es un mecanismo que solamente lo recuerdas tú y nadie más. Porque yo creo que todos acá estamos de acuerdo de que absolutamente nadie manda en lo que nosotros pensamos. Entonces, si nadie manda en lo que nosotros pensamos, ¿quién es el único responsable de nuestra realidad? Nosotros. Hablaste de transparentar el ego. Sí. Eso es transparentarlo como disolverlo. Y ahí viene mi pregunta más, ¿el ego es la personalidad? En algún punto el ego es la personalidad. Sí, en algún punto el ego es la personalidad. ¿Ya? Es una pregunta súper entretenida y divertida. ¿Por qué no hacemos otra pregunta? ¿De dónde surge el ego? ¿Te la puedo cambiar o no? Preguntémonos de dónde surge el ego. ¿Ya? O sea, la idea es no tener ego, perdón. Es que por eso, a eso voy. A eso voy. ¿Cuántos están de acuerdo aquí que no hay que tener ego? O sea, parece que no, pero no entienden por qué. Levanten la mano, hay quienes están de acuerdo. Nadie se trae a levantar la mano. ¿Cuántos, si hay que tener o no hay que tener ego? ¿Cuántos están de acuerdo que hay que tener ego y cuántos hay que no hay que tener ego? Un ego manejado. Sí. Depende si hay que existir o no. El ego nos mantiene vivos. Ya, ¿cuándo surge el ego? ¿Ya? Ya. Si partimos que aquello es la totalidad como totalidad ya es, ¿no es cierto? Y por lo tanto, si lo vemos como la totalidad, no tiene ego, porque es la totalidad. Entonces, si la totalidad no tiene ego, no puede haber manifestación. ¿Por qué? Porque todo lo que existe en términos de manifestación es una individualidad. Entonces dicen, bueno, ¿cómo es esto? ¿Cuándo surge el ego? Cuando la energía divina, suponiendo que todo lo que existe es energía divina, cuando la energía divina se da cuenta de que existe. ¿Comprenden o no? Cuando toma conciencia. Cuando toma conciencia que existe. Con el momento que toma conciencia que existe, se separa de la totalidad. Porque la totalidad no puede tomar conciencia de sí misma. Entonces necesito separarme para poder decir, yo soy. Yo soy la totalidad. Y de momento digo, yo soy la totalidad, quiere decir que hay un ego, hay un yo. ¿Por qué no necesito decir que soy la totalidad? Es como la hora del Mario, ¿no? Lo que Claro. hablaban la otra vez. Claro, ¿ya? ¿Me comprenden eso, no? Sí. Entonces, ¿qué pasa? De momento que dice yo soy, ¿ya? Me separo. Y por lo tanto, de alguna manera tengo ego. Y existo. Existo como individualidad. Antes yo no dije que no existiéramos. Existía la totalidad, existíamos como totalidad. Pero el momento que esa totalidad se da cuenta que existe, ya hay un yo soy. Y en el momento que dice yo soy, hay un ego. ¿Comprenden? Y a partir de ahí crea. Entonces nosotros somos de alguna manera una creación del pensador de las cosas, o un pensamiento del pensador de las cosas. Se separó, dijo yo soy. Y se dan cuenta ya, todo lo que existe es único.
en la existencia. Lo único que inventó las cosas en serio es el ser humano. Pero ustedes ven una piedra, no hay ninguna piedra igual a otra, no hay una flor igual a otra, no hay un planeta igual a otro, no hay una gota de agua igual a otra, no hay un mosquito igual a otro. Todo lo que existe es individuo. Ahora, el punto que en el caso humano, ya, el identificarnos con aquel aspecto de nosotros que tiene relación con lo que es la conciencia instintiva, que es lo que nos permite sostener el cuerpo, etcétera, 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 que es lo que llamamos el ego, ¿ya? Si nosotros nos identificamos demasiado con él y lo engrosamos, nos va a empezar a joder la pita. Aquí llama a identificarte. ¿Cómo? Aquí, ¿cómo entiende identificarte? Un ejemplo. Cuando yo digo yo soy un arquitecto, estoy poniendo... ¿ya? Ahora, cuando nos identificamos con eso, cada vez que nos sentimos amenazados, cada vez que estamos defendiendo una idea, cada vez que tenemos una postura, cada vez que queremos crear, cada vez que en el fondo cuando estamos en el tiempo, estamos en el ego. Entonces, ¿cuándo estamos identificados con el ego? Cuando estamos en el tiempo. ¿Cuánto falta? Te pegaron el ego. No, pero el ego nace, o sea, del plano material. Si ustedes se dan cuenta, todos los temores que tienen ustedes es básicamente perder el cuerpo, ¿no? El drama humano es el miedo a perder el cuerpo. ¿Cuál es el terror de la guerra? ¿Ya? Entonces básicamente, en el fondo, básicamente el pánico del ser humano, ¿ya?, es el miedo a perder el cuerpo. Toda su realidad se está sostenida en algún nivel en eso, el miedo a perder el cuerpo. Y eso es el ego. El creer que son eso, el creer que están existiendo en la medida que tienen un cuerpo, y si de alguna manera son más refinados y dicen, no, en realidad aquí y allá, es el miedo a no sentir, o el miedo a no pensar. Entonces son distintos niveles de identificación, donde en todos los casos estoy pensando que si no cumplo ciertas condiciones yo no soy. Y todo eso es una fantasía, y esa fantasía está sostenida por el ego. No somos donde se están solamente, identificando, ¿no? ¿cómo? Cuando somos materia solamente, cuando estamos Pero si los encarnados, pensamientos ¿no? son materia, Claro. y las emociones también son materia. Sí, pero todo eso es mientras estamos encarnados en un cuerpo. Es que no, es que volvemos nuevamente, depende en qué estado de conciencia te hayas tú. ¿Comprendes? Si tú eres capaz finalmente de situarte en tu verdadera naturaleza y te das cuenta realmente quién eres, sueltas todo automáticamente. ¿Por qué? Porque te das cuenta, volvemos a lo mismo, que de alguna manera todo este conflicto de que si soy, que no soy, que acá, que allá, que si hago daño, que no hago daño, etcétera, está todo sostenido en base a la dualidad. Y de alguna manera tú eres aquello que sostiene la dualidad. Entonces cuando te das cuenta que finalmente tú eres tú la que sostiene tu propia realidad, y que finalmente esa realidad está siempre sostenida por ti, no importa cómo sea, sueltas el control, sueltas la identificación, sueltas el miedo a no ser. O que estoy siendo de una manera buena o estoy siendo de una manera mala. Simplemente estás siendo. Y la existencia, para que exista en esa dinámica, es un proceso tan complejo que escapa a cualquier comprensión humana. Por lo tanto, no tiene mucho sentido entenderlo tampoco. Porque finalmente si estás siendo, si tu objetivo se está cumpliendo, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es la necesidad de entenderlo, no? ¿Me entiendes? Pero cuando estás en el ego, sí tienes necesidad de saber, sí tienes necesidad de entender, sí tienes necesidad de comprender. Finalmente, sí tienes necesidad de sentir, tengo el control sobre esta situación, para finalmente sentir que la medida que tengo el control soy. Pero lo que yo digo es que en el ego, cuando uno está encarnado, está en un cuerpo. Lo que pasa es que tú puedes tener la experiencia humana manteniendo un ego, pero te vuelvo a decir, desde tu realidad. Así como yo mantengo, tú tienes tu ropa y no puedes decir que estás desnuda, pero tú no eres tu ropa. ¿Ya? Entonces, el punto es ese, es no decirlo así como, sí, no, yo no sé, sino que realmente experimentar que finalmente tu personalidad es igual, que no tiene vida por sí misma, que tu ego no tiene vida por sí mismo,
que tu mente no tiene vida por sí misma, que tu emoción no tiene vida por sí misma, que eres finalmente tú la que sostiene. Y eso no es el ego, eso que está sosteniendo. Para poder percibir eso desde el testigo, igual estás en un estado de, por decirlo así, lo que pasa es que está el yo del ego, que está identificado con la conciencia instintiva, y está el yo del yo soy, ¿ya? Que es por decirlo así, un estado o un ego, ¿ya? Que no necesariamente está identificado, ¿ya? En el tiempo y en el espacio, porque simplemente está diciendo yo soy. Ahí cortó la cosa, ahí cortó el proceso del tiempo. En el otro está con apellido. Yo soy arquitecto, yo soy bueno, yo soy malo, yo soy en la dualidad. En el otro yo estoy simplemente siendo, y desde allí observo la dualidad. O en algunos casos creo la dualidad. Pero estoy simplemente siendo, sin apellido. No hay tiempo. Uno ya hay espacio, pero no hay tiempo. En algún punto. Estoy siendo. ¿Comprenden eso, no? ¿Por qué dice hay espacio? Porque hay percepción, hay dualidad. Hay dualidad, hay una conciencia de ser. Hay un estado de percepción donde estoy consciente que existo, pero estoy siempre consciente que estoy existiendo en tiempo presente. ¿Ya? Ahora, si hablamos en términos de realización, un poco lo que decías tú respecto a mantener un ego, en términos de realización total, ¿ya? Hay personas que se plantean de que la realización absoluta en esta dimensión no es posible. ¿Por qué? Porque para tú poder mantenerte en esta dinámica de tiempo y espacio necesitas sostener un karma o necesitas sostener un ego que lo estás manejando como manejas tu ropa. ¿Me comprendes? Sabes que está ahí, sabes que existe, pero que tú no eres eso. Tienes perfecta conciencia que finalmente tú no eres tu personalidad, sino que es como un muñeco o un payaso que tú sostienes que te sirve para interactuar con el mundo. Pero, ¿qué pasa? No es la fantasía de que es insensible, como la ropa. Como trascendió y no tiene ego, entonces no siente nada, no percibe nada, no nada. ¿Y cómo se va a relacionar con el mundo si no siente nada, si no percibe nada, ni no nada? Es una ropa, pero que siente, que percibe, que finalmente, supongamos, si ponemos el ejemplo del Buda, supongamos, el Buda se supone que es una de las máximas expresiones, por lo menos conocidas en Occidente, de la conciencia trascendida. ¿Cómo iba a sentir él compasión si no había un filtro que interpretara eso? Si él tenía una aparente personalidad que le permitía decir deme agua, que si yo pasé una manta porque tengo frío, o acá ya, quiere decir que sentía. Y si está en la totalidad, ¿quién puede sentir? Entonces se mantiene una personalidad, se mantiene una estructura egótica, pero en la cual tú tienes clara conciencia de que es funcional a tu realidad. En el fondo, cuando te come el ego, tú eres, entre comillas, funcional al ego. Cuando trasciende el ego funcional a ti. Pero en algún punto siempre mantienes, como quien dice, este monito ahí dando vueltas. Varias veces ha hablado de la dualidad. La dualidad es de esta dimensión, si no hay dualidad, no hay creación. pero por eso la dualidad del equipo. Por eso te digo, si no hay dualidad, no hay creación. No puede haber manifestación sin dualidad. Entonces tú me dices, supongamos que hay 12 dimensiones, o 14 dimensiones, supongamos. 7 para arriba y 7 para abajo, poniendo como la Tierra como el eje medio. Estamos inventando, ¿ya? Mientras haya creación, va a haber dualidad. No importa la dimensión. ¿Es necesaria la dualidad para la creación? Es que si no, no hay, si es absoluto, no hay dualidad. Absoluto. Si una fuerza infinita choca con una pared inamovible, si una fuerza imparable choca con una pared inamovible, ¿qué pasa? Nada, pues los dos son absolutos. Si es absoluto, no hay creación, no hay manifestación.
Siempre va a haber dualidad. Mucho hay creación, dualidad. Siempre. No hay creación. Ahora, el punto ya es que tú puedes experimentar ya la unidad en la diversidad, sin que necesariamente ya tu conciencia, por decirlo así, por estar así, porque es una sola conciencia y es la totalidad, puedes experimentar incluso tener un cuerpo. Sí, porque la diversidad no es lo mismo que la dualidad, ¿no? Un concepto de... Es lo mismo. Lo que pasa es que la diversidad se da en la dualidad. Primero la dualidad y después la diversidad. Pero como le decía al principio, en algún momento de la charla, para que haya manifestación, de momento que hay manifestación y la energía divina se da cuenta que existe, dice yo soy, es individuo. Si tú ves una célula, ni una célula es igual a la otra. Todo lo que existe en la manifestación es distinto, es único. Hasta los neutrinos, que ahora están de moda. ¿Qué pasa? No, ella. Como yo hablo algo en esta dimensión, ¿qué pasa cuando ya somos ser? Se acabó tu experiencia como humano. Entonces, ya no eres más humano. Ya, ¿y qué mantengo yo de mi experiencia como humano? ¿Mantengo algún elemento de...? Ahí puedes escoger si te quedas en la tierra, ¿ya? O te pegas el pollo. De hecho, lo que sostiene la existencia es el libre albedrío. Si el libre albedrío no existiera, la existencia no puede existir. Son equivalentes. ¿Esa es la creación? No es la creación. La creación se sostiene, el libre albedrío por decirlo así como una ley universal que sostiene la creación. Entonces, cuando ya experimentaste la unidad en la totalidad en este cuerpo o fuera del cuerpo, que también puede ser en el momento de la muerte, ya no necesitas volver más a esta tierra, porque finalmente aprendiste todo lo que tienes que aprender como humano, y de ahí es el fin total y absoluto del sufrimiento. Entonces, si te quedas como humano, ¿ya? Puedes experimentar, si quieres, la existencia absolutamente libre de sufrimiento, pero no del dolor. Porque si te cortas un dedo, vas a tener que ir al médico a que te pongan allá un parche curita, porque te va a doler igual. Porque si no te vas a convertir en una cosa insensible, que para que come, para que duerme, para que... Mucho más fácil hacerse una lobotomía ahí. ¿Ya? Sigues existiendo y sigue existiendo, pero percibiendo desde la totalidad. Ahora, va a depender tu nivel de identificación con tu personalidad, lo que te haga entrar más en el tiempo, menos en el tiempo, más en el dolor, menos en el dolor. Ahora, si en ese proceso escoges identificarte a un punto tal con tu personalidad que quieres entrar en el tiempo, también lo puedes hacer y puedes entrar en el sufrimiento nuevamente. Él iba a preguntar primero, sí, pero... Sí, una pregunta. ¿Un ser humano común y corriente, con ego, con todo? ¿Qué cosa? Porque se supone que estamos experimentando todo el tiempo el ser, pero ¿qué cosas podemos sentir o ver o pensar o tocar que tienen que ver con el ser en el diario vivir? O sea, al tocarse ahí estoy siendo ser. Como que, o sea, eso me refiero, hay sensaciones, hay como cosas que uno pueda decir. Todo lo que existe es energía divina. Todo. No hay absolutamente nada que no sea energía divina. De hecho, si nos pusiéramos unos anteojos para ver átomos, veríamos solamente átomos. ¿Me comprenden? Todo lo que existe es energía divina. El punto, te fijas, es que también puede hacer como ejercicio eso. Ya decir, todo lo que existe es energía divina, por lo tanto, todo lo que yo estoy experimentando es energía divina. Y rompes con la calificación, si es buena, si es mala, si me gusta, si no me gusta. Simplemente, ya, Pero alguien que no supiera todo esto, alguien con solo ego, ¿cómo podría experimentar el ser? Lo que pasa es que te vuelvo a decir, el hecho que tú tengas ego no te impide ser. Lo que sí te genera, bajo ciertas circunstancias, mucho dolor. Bajo ciertas circunstancias. Te genera... Eso es todo, porque el ego no tiene nada malo. No es un enemigo de nosotros. Ya, ni es un mono malo que nos pusieron para que lo pasáramos mal. Es simplemente, te fijas, es un mecanismo regulador que permite que la energía cuando entra desde el chakra 6 baje al chakra 3, ¿ya? Y de ahí la distribuye por el cuerpo. Entonces, básicamente, el ego es una capacidad de responder para sostener la energía del cuerpo, sostener el cuerpo y nuestra conciencia instintiva.
¿Qué pasa? Como sociedad lo hemos manejado básicamente como los animales. Territoriales, ego, ¿ya? Alfa, ego, posesivo, ego. Una sociedad egótica, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Una respuesta más amorosa y más integral ya pasa de la identificación que tiene el chakra 3, tienes que identificar en el chakra 4, donde tú ya respuestas puedes tener respuestas amorosas, porque además el chakra 4 es el asiento donde está el ser. Si bien es cierto, el chakra 3 es el asiento donde está el ego, el chakra 4, te fijas, es el asiento donde está el ser. Entonces, implica dar un paso consciente a partir de tu voluntad, es decir, desde esto que me he manejado como evolución, a nivel evolutivo como humanidad, ya como humanidad nos hemos manejado en esta conciencia instintiva, yo libremente decido dar un paso más y permitir que ese amor, esa sabiduría, ese poder que está siempre presente en mí se pueda expresar plenamente de una forma integral, porque la conciencia mientras más se expande es más incluyente y la respuesta o la misma respuesta desde el ego es excluyente, solamente te beneficia a ti como un pequeño embudo, y una respuesta desde el ser o desde tu corazón es una respuesta incluyente que incluye la totalidad. Básicamente eso. No. Por eso digo, no hay pelea, no hay lucha, no hay discusión, no hay bueno ni malo, ¿ya? Simplemente hay distintas consecuencias. Si en uno actúo desde una realidad va a tener un tipo de consecuencia, si actúo desde otro tipo de realidad va a tener otro tipo de consecuencias, ¿ya? Una respuesta finalmente puede que me beneficie a mí a costa de los demás, y la otra va a incluir la totalidad. Eso es básicamente. Andrés, pero si es directamente proporcional el nivel de ego con el sufrimiento, y que el ego se alimenta de inseguridad en el fondo, igual es como que tiene una connotación negativa cuando es demasiado, ¿no? Obviamente sí. En el fondo volvemos a lo mismo, muchas gracias a los dolores que suelta. Ahora, ¿por qué me duele más? Porque el ego lo tengo más grande. Mientras más me duele, más grande el ego. No, obvio, pero en el fondo es mejor tener menos ego. Es que depende de tu objetivo. Para poder ser feliz y estar tranquilo, porque si no... Es que la felicidad es una consecuencia de un darse cuenta. Y la felicidad es una consecuencia de un darme cuenta de que finalmente siempre he tenido en mí el amor, que siempre he tenido en mí la capacidad de darme cuenta, que siempre he tenido en mí la capacidad, el poder de poder actuar frente a ciertas situaciones y de alguna manera escoger en ese momento, ¿ya? Si quiero o no quiero asumir que puedo. O sea, como consecuencia de ese darme cuenta, la felicidad surge, fluye en forma natural. Porque finalmente ego y miedo son lo mismo. ¿Me entiendes? Entonces, de alguna manera, la felicidad surge de finalmente darme cuenta quién soy yo finalmente. De darme cuenta que finalmente siempre en tiempo presente, las 24 horas del día, tengo disponible para mí todo el amor que yo quiera, si yo permito que se exprese, toda la sabiduría que yo quiera para entender mis procesos personales, si yo quiero, y toda la capacidad para poder enfrentar esa situación, que cualquiera sea. Y que puedo vivir la vida sin miedo, porque la demostración que siempre he podido vivir como he vivido hasta el día de hoy, es que estoy vivo. Acá una pregunta. Un segundito. Una Tucson blanca, patente CC, ZF11, que por favor la corra. Ya, mi pregunta es si el ego solamente se manifiesta en la experiencia humana, en esta experiencia, o en otras dimensiones, o todo lo que no esté en la totalidad tiene ego. Todo lo que no está en la totalidad tiene ego. Lo que pasa, como digo, que hay distintos niveles de conciencia. ¿Ya? Ahora, tu respuesta tiene un montón tu pregunta tiene un montón de posibles respuestas. Porque ¿qué pasa? Es que ahí estaría un proceso más complejo en que hay un proceso de la manifestación. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que separar lo que es el ego de la individualidad. Todo tiene individualidad. El ego, por decirlo así en algún punto, es la conciencia de esa individualidad. Entonces, si tú me preguntas, ¿una piedra es más consciente de sí misma que un árbol? Te diría que no. ¿Un árbol es más consciente de sí mismo que un perro? Te diría que no.
¿Un humano es más consciente que un perro de sí mismo? Te diría que sí. Por la capacidad de darse cuenta de sus propios procesos personales es mayor. La de un humano en relación a la de un perro, la de un perro en relación a una planta, y la de la planta en relación a una piedra. Entonces, bajo ese punto de vista, ya el ego que nosotros nos manejamos a nivel humano, ya es proporcional ya en nosotros a nuestra capacidad de darnos cuenta de quiénes somos. Y a partir de ese ego podemos pegar el salto al otro, por decirlo así, al yo soy pelado. La diferencia entre nosotros y los animales es que los animales, si bien es cierto, tienen conciencia de sí y tienen ego, porque tú le dices Bobby y el Bobby viene automáticamente, ¿ya? Que su ego ya es el ego del chakra 3, el ego instintivo, el ego en el cual tenemos que lidiar todos los días nosotros, y que es que nos complica la vida, ya el de la competencia, el del tiempo, el de... Si ustedes se dan cuenta, los animalitos, en el caso de los perros, sus emociones son súper intensas, son súper polares. Hay muchos humanos que les gustaría amar como perros, o que les amaran como perros, ¿ya? ¿Ya? Si mi polola fuera como mi mascota, uy, estaría tan feliz, ¿ya? O si mi polola fuera como mi mascota, yo sería tan feliz, ¿ya? Y se dan cuenta que sus emociones son súper polares, porque son súper egóticas. Está muy ligada al instinto. En el fondo, el animalito está así. Entonces, de alguna manera, hay que diferenciar lo que es el ego del instinto propiamente tal, que es el que te tiene acá, y la conciencia de sí, o el yo soy. ¿Estamos? Entonces, por eso te digo, es un ego, pero no es el ego excluyente, es simplemente un ego en términos de que yo soy consciente que existo, del yo soy. ¿Sí? De hecho, hay ciertos maestros que plantean que el yo soy es la máxima expresión de la conciencia a nivel humano. Simplemente yo soy. Porque se dan cuenta de que el trascender el yo soy es entrar en la totalidad, donde ahí ya no hay conciencia. ¿Me entiendes? No hay conciencia en términos de que te fundiste en la totalidad. En el fondo es como la gota que cae en el mar. Ahí podemos decir, es gota, son miles de gotas, pero también decimos que es mar. ¿Me entiendes? Pero cuando la gota ya cayó en el agua, ¡chum!, quedó más nomás. Entonces, si el yo soy sería como la gota que está un instante antes de caer al mar y dice, hoy soy agua, ay, soy mar, soy... Y ahí nadie más habló. Entonces yo soy, nadie más habló. Entonces, el yo soy es cuando tienes conciencia de ti, estás como quien dice, es lo que te separa del absoluto. Si trasciendes el yo soy, ya estás en el absoluto. ¿Te puedo hacer una observación al respecto? Sí, la que quieras. Y es de niña. Yo me acuerdo cuando tenía como 1 año y medio, gateaba, y por esas cosas de la vida tomé un mantel y boté un jarrón o algo, que era muy apreciado por mi mamá. En ese minuto, a mí me dio tanto susto que quise volver atrás. ¿Me explico? Quise volver al todo. Sin embargo, al mismo tiempo aparece el ego y me dice, no se puede, busca cómo sacártela encima. Y eso con 1 año y medio. Entonces, es en ese minuto cuando tomo conciencia de quién soy, lo que tú estás diciendo. Cuando, como uno diría, como la interfase entre el todo, mi ser y el presente, me dice, ya no hay nada que hacer, tienes que moverte. Es un hecho que en el fondo a mí lo tengo súper presente yo, porque es el minuto donde abro los ojos. Exactamente. Y me doy cuenta que soy. Exactamente, y que nunca has dejado de ser. Exactamente. Y que por más lo intentes no puedes dejar de ser. No se puede nunca. dejar de ser. Pero lo que marca es que en ese minuto yo quería volver para atrás. Yo quería volver al todo. Claro, porque en el fondo en la totalidad no hay sufrimiento. No hay separación, no hay nadie que te castigue. Es muy marcador el hecho de volver hacia atrás. Claro, ahora el estado, te fijas, de cuando se completa la experiencia humana, es cuando justamente logras, por decirlo así, cruzar ya esa interfase, ese yo soy, te das cuenta que estás siendo siempre, y que la conciencia de ser no se interrumpe. Porque ¿qué pasa? Porque cada vez que nosotros entramos en el tiempo,
o cada vez que pensamos que no estamos siendo, automáticamente interrumpimos esa continuidad. ¿Quién entra en el tiempo? Es romper esa continuidad, esa conciencia que siempre está haciendo. Cuando tomas conciencia de que estás, entre comillas, dejaste de ser, aunque sea un instante, rompiste la continuidad. Porque nunca has dejado de ser. Desde ahí entraste en el tiempo automáticamente. ¿Alguna pregunta más? Tiene como 50. Julián, Es que es mucha información. El ser tiene algún límite. Si el ser tuviera algún límite, lo podría ser. Toda percepción limitada del ser es de la mente. Porque lo que la hace es que la mente necesita justamente parcializar. Ahora, el punto es que estamos convencidos que nosotros solamente percibimos la realidad de la mente. Y eso es una fantasía. Porque la mente es percibida por el ser. O dicho en forma más fácil, es percibida desde el yo soy. Entonces tú puedes percibir tu mente desde el yo soy. Y si la percibes desde el yo soy, si bien es cierto, eres, yo soy, esa sensación de ser, en algún nivel incluye la totalidad. Entonces es importante entender eso, que es algo que va más por el sentir que por el pensar. Y por eso la mayoría de los lugares donde se hacen trabajos de este tipo, enseñanza, insisten mucho en que uno se conecte con el corazón, porque es algo más que se siente, que se piensa. ¿Ya? No es una respuesta que viene por la mente porque la mente no alcanza. ¿Ya? Es como el querer tratar de medir, qué sé yo, no sé, una cancha de 1000 metros con una regla de 30 centímetros. No, se puede, pero en casa. Claro, ¿ya? Es prácticamente imposible, 10.000 metros, 11.000 metros. ¿Ya? Entonces, el punto es ese. ¿Ya? Por ejemplo, dos seres, una persona y otra persona. ¿Cierto? Y en mi corazón siento, por ejemplo, ayudar a esa persona. Pero esa persona, a lo mejor en su proceso, no necesita ser ayudada en este momento. Entonces puedo estar impactando a esa persona y desde ese punto de vista quizá yo tendría algún límite. ¿O no? Lo que pasa es que no existen acciones sin consecuencias, porque si no la existencia no podría existir. Ya, de hecho uno actúa en función de las consecuencias. Si yo me como una manzana es por las consecuencias que tiene la manzana, el sabor, la textura, lo que va a hacer para la salud, etcétera, etcétera. Si salgo arrancando de una situación desagradable es por las consecuencias, porque estoy evitando las consecuencias indeseables, estoy tratando de generar consecuencias deseables. Por lo tanto, no existe la impunidad en la existencia. ¿Qué pasa? Como nosotros nos manejamos a través de la mente y a través del tiempo lineal, ¿ya? Pensamos de que esto existe, y como es bien interesante eso, porque a veces los puedo transmitir. El ser no tiene tiempo, y como el ser no tiene tiempo, siempre estamos experimentando el no tiempo. Cuando experimentamos el tiempo pensamos que es absoluto, y por eso se quedan pegados. Entonces yo la conozco a ella, me enamoro de ella y pienso que va a ser para toda la vida. Porque de alguna manera al sentirla en este presente, la siento cuando la incluyo en mi realidad de tiempo, automáticamente la tiro al no tiempo, para sentir que eso va a ser. Entonces mi relación con ella va a ser real en la medida que dure para toda la vida, o sea, eterna. ¿Se dan cuenta o no? Sí. ¿Y eso es por qué? Porque siempre están viviendo el no tiempo. Están viviendo la totalidad del ser. Entonces cuando incluyen el tiempo en su realidad, lo llevan al no tiempo automáticamente. ¿Comprende? Entonces, ¿qué pasa? Tendemos a creer que esto que estamos viviendo es lo único real.
Y de alguna manera vivimos nuestro tiempo, ¿ya?, como un no tiempo. Porque siempre estamos en el no tiempo. Entonces, cuando yo te digo no hay acciones sin consecuencias, tú automáticamente, ¿ya?, tú dices, ah, pero esa persona hizo algo de daño, ¿ya? Entonces yo digo, bueno, pero tiene que hacer un esfuerzo para incluir el tiempo. Ah, pero las vidas anteriores, o las futuras vidas. Pero tiene que hacer un esfuerzo para incluir el tiempo, para poder decir, sí, en realidad, esa persona si hizo algo, las consecuencias puede que la tengan 2, 3, 4, 5 vidas más, o yo estoy haciéndome cargo de consecuencias 3, 4, 5 vidas anteriores. Pero si tú te experimentas en tu estado natural, te das cuenta de que estás siempre viviendo un estado de no tiempo. Por algo necesitas reloj. Por algo necesitas que te digan, oye, apúrate, que estamos atrasados. Porque están viviendo el ser. Están viviendo el no tiempo. El ser no tiene tiempo. Se dan cuenta como están siempre experimentando la totalidad y no son conscientes. Entonces es como que si yo veo a una persona que está dormida y una persona que está despierta, no puedo decir que el que está dormido no está haciendo. Ni puedo decir que el que está despierto tampoco está haciendo. Yo digo que los dos están haciendo. El punto es que uno está experimentando la realidad desde una realidad y el otro está viviendo la realidad desde otra realidad. Pero ambos están siendo. Entonces, el punto es que despierten. Y ustedes se cuenten que siempre están siendo y que siempre están experimentando un no tiempo. Porque están siendo, siempre. Más allá de lo que ustedes creen. Cuando suelten la creencia, lo que deben ser, van a poder finalmente liberarse, ¿ya?, del juicio que están haciendo constantemente las 24 horas al día hacia ustedes. Ustedes dicen, ¿por qué sufrimos? ¿Por qué experimentamos el dolor existencial? Porque la existencia no tiene ningún interés en hacerlos sufrir, para desgracia de muchos. ¿Ya? ¿Y por qué no tiene ningún interés? Porque es puro amor. Entonces si decimos, si la existencia es puro amor, ¿por qué yo sufro? Porque están constantemente enjuiciándose las 24 horas del día. Y están enjuiciándose en función de ese no ser. Eso es todo. Entonces cuando suelten el juicio respecto a sí mismos, se van a dar cuenta que van a poder experimentar el amor las 24 horas del día sin que nada ni nadie se los impida. Bien. En resumen, entonces sería como aceptar todas las circunstancias que nos tocan vivir en nuestra vida tal como son. Exactamente, y te das cuenta que la vida siempre va a estar confabulando a tu favor. Y nunca jamás estaba en contra tuya. Nunca. Y eso porque simplemente la expresión del ser, que es puro amor. Y lo otro que también, así como lo que percibo yo, resumen, que esto es en función de la unidad también, siendo consciente de que somos un todo en función a todo lo que hay en el universo. Pero eso es una consecuencia. Primero necesitas amarte a ti mismo de forma incondicional, para que a partir de ese estado de amor, de soltar ese juicio hacia ti mismo, lo otro va a surgir de forma natural, espontánea. Y eso en términos prácticos se consigue conectándose con el corazón, sintiendo. Sintiendo y soltando el juicio a ti mismo, aceptando lo que siempre estás haciendo, más allá de que te guste o no te guste. Estoy diciendo a pesar de... En el fondo, tienes que soltar el juicio a ti mismo, la condena. ¿Por qué hice esto? ¿Por qué no lo hice? ¿Por qué lo bueno, lo malo, acá. Soltar la mente finalmente. O debería haber hecho esto. Exactamente. Todas esas fantasías que te sostienen en el tiempo. Entonces... Te voy a hacer una consulta. ¿Tú crees que eso puede ser una acción de amor? Si en una vida pasada, reencarnación, una tatarabuela hizo algo del lado oscuro, han pasado ciertas vidas más adelante y uno la toma en esta vida como una acción y se hace cargo de eso para que eso se pueda equilibrar. Pero eso es una acción de amor. Puede ser una acción de fantasía. ¿Crees? ¿Por qué? Porque el crecimiento personal es absolutamente individual. Entonces, ¿qué pasa? Con el crecimiento personal es absolutamente individual porque hay una ley de no intervención en la existencia. ¿Qué pasa? Yo no le puedo, ¿cómo se dice?, indexar mi responsabilidad a nadie, porque estoy evitando mi proceso evolutivo, porque la evolución, si hablamos de evolución,
es proporcional a la capacidad de hacerme responsable de mi realidad. Mientras más responsable soy yo de mí mismo, en el fondo, mientras más activo mi poder o mi capacidad de poder responder frente a lo que me está sucediendo, más consciente soy. Entonces, en el momento que yo soy capaz de darme cuenta que finalmente yo siempre estoy en el tiempo presente, decidiendo qué quiero sentir, qué quiero pensar, ¿ya? Y que no hay nada ni nadie que me lo impida, porque es una decisión mía, has crecido mucho como ser humano. Entonces, yo no puedo yo hacerme cargo de algo porque estoy estoy negando el poder de esa persona. Estoy creyendo que esa persona no es capaz de poder. Estoy negando su ser. Y esa persona puede. El punto es cuánto tiempo se demora esa conciencia para poder finalmente sentir que es capaz de hacerse responsable de lo que está haciendo o lo que hizo. En algún momento, producto de su propia falta de conciencia. Y desde ahí repara. Entonces, yo no me puedo hacerme cargo del karma ajeno. A no ser que sea un maestro ascendido, que sea un maestro iluminado, y como se me acabó el karma, ¿ya? Le pido a los discípulos, hago ciertos acuerdos y digo ya, yo voy a tomar el karma tanto de tal persona un ratito, ¿ya? Y donde eso me permite sostener el ego y me permite sostener el cuerpo, ¿ya? Pero no hay que confundir la muerte con la trascendencia. Uno puede haber cumplido una misión en esta vida, se muere, llega al más allá y le dice, ¿queréis volver? Bueno, ya, vuelve, ¿ya? Pero de alguna manera vuelves, ¿ya? Y si no estás trascendido, si no has iluminado, vuelves a hacerte cargo de los paquetes que tenías pendientes. ¿Me comprende? Entonces tenías 10 paquetitos pendientes, escoges dentro de esos 10 paquetitos el que más acorde a tu realidad. Pero no se puede vivir sin karma. Entonces, si no tienes que pedir prestado. No necesito cambiarme de cuerpo para seguir finalmente experimentando hasta darme cuenta de que todo está en mí. Que yo soy el dueño de mi realidad. Y que finalmente yo soy el que escojo en tiempo presente cómo quiero vivir instante a instante. Pero un segundo, y cuando te das cuenta de eso y lo experimentas, puedes decir realmente que eres un ser libre. Y por lo tanto, ya no hay nada ni nadie que pueda ni condicionarte ni atarte. Y decir, bueno, acá estoy ya. Aprendí finalmente, me hice 100% responsable de mi libertad. Y por lo tanto, mi aprendizaje como ser humano se acabó. Ya no necesito este campo de experiencia. No, por otro lado. A profundizar mi experiencia con el absoluto si es necesario. Oye, disculpa que me salte una pregunta. El primero está Andrés. Bueno, en el caso de los niños, al parecer estarían como más conectados, o sea, más conscientes del ser, ya que para ellos el tiempo como que son nomás, ¿cierto? Ellos juegan, de cierta forma como que están más conscientes de ellos y uno en el camino como que va perdiendo como esa conciencia quizás a causa del ego. ¿Puede ser ahí? Sí, lo que pasa es que en el caso del niño ya sí no. Sí no, pues si te das cuenta un niño te dice mío, mío. Lo que pasa es que están regidos en el fondo de alguna manera están siendo sostenidos y regidos por ciertas inteligencias, por decirlo así, ya que están. Porque ¿qué pasa? Cuando uno puede decir que se termina el proceso de que el alma entra en el cuerpo cuando el niño ya logró desarrollar toda la motricidad final. ¿Ya? Entonces recién ahí la conciencia está relativamente en el cuerpo, ¿ya? Plena, por decirlo así. Por decirlo de alguna manera, ¿ya? Entonces antes es más como que el alma está por ahí dando vueltas y lo que lo rige más que nada la conciencia instintiva. ¿Ya? Es como, podríamos decir al revés, prácticamente puro ego. ¿Ya? Por eso, porque ellos tienen hambre, lloran. Necesitan algo y van a hacer. ¿No? Básicamente, si te das cuenta, es casi como, con el respeto a todos los que fuimos niños en algún momento, somos como casi un poquito como un animalito. ¿Ah? Somos casi como un animalito. ¿Y cómo se va educando en qué momento se puede educar
para que el niño no pierda la conexión con el ser o lo que hay. Lo que pasa es que partamos de la base que nunca puede perder la conexión del ser. No, la conciencia, perdón. Lo que pasa es que para tener una conciencia ininterrumpida entre lo que es el ser, tu mente, tus emociones, tu cuerpo, el ser, tu yo soy, tu mente, tu cuerpo, tus emociones, tu cuerpo, la única forma de tener una conciencia ininterrumpida es haber trascendido la condición humana. ¿Ya? O iluminarte, como dicen otras palabras, o trascender. Es la única forma. Por eso, cuando alguien se muere, ¿ya? Lo que hace es que su cuerpo físico lo deja a un lado y parte con el paquetito para el otro lado, y donde es un poco más consciente. Pero todavía tiene una conciencia de separación. Mientras haya algún vestigio de separación, no hay plena conciencia. La separación es el problema. Puede ser que referente a lo mismo. Un segundo. Puede ser que lo que él pregunte es que los niños, por ejemplo, cuando son chicos, no sé, pueden ver el aura de las personas, sentir la energía, no sé, ver duendes, ver gente a lo mejor que no está viva. Claro, como los papás le dicen, no existe, al final te conectáis desde la mente y no existe. Porque lo que pasa es que cuando uno desencarna y vuelve a encarnar, ¿ya? Al estar arriba, más conectado, por decirlo así, más cercano, entre comillas, por decirlo de alguna manera, con la fuente, las posibilidades, los filtros están menos, la identificación con el cuerpo es menor. Entonces, ¿qué pasa? Hay un aspecto de la conciencia que es como puro ego, que es la conciencia ligada al cuerpo, ¿ya? Y hay otro aspecto de la conciencia que en algunos casos los niños están más despiertos porque justamente no han logrado identificarse plenamente con el cuerpo. Entonces, ¿qué es lo que permite que, un poco lo que decías tú, que esa conciencia relativa, transitoria, humana, vaya perdiendo esa percepción más sutil? Es la identificación con el cuerpo. A mayor identificación con el cuerpo, menor percepción. La última pregunta sería, no sé si será interesante para todos, pero a mí me saltó una duda cuando tú dijiste que uno pasaba por esta vida, aprendía y en un momento elegía y ya me voy. ¿Qué pasa con los que no quieren morirse o con los que se mueren, por ejemplo, en un accidente? ¿Ellos eligieron así? ¿Fue tan así? Sí. En el fondo es importante entender que lo que rige la existencia es el libre albedrío. Entonces, ¿qué pasa? Una cosa es irse del planeta y otra cosa es trascender la condición humana. Hay que separar, ¿ya? Entonces, si partimos de la base de que simplemente irse del planeta, ¿ya? Como existe el libre albedrío también es proporcional a tu conciencia. Un niño chico es más dependiente que un adolescente. Y un adolescente es más dependiente que un adulto. Entonces, a mayor conciencia, mayor capacidad de poder expresar el libre albedrío. ¿Estamos? Entonces, por lo tanto, dentro de esa dinámica del libre albedrío va a ser proporcional a tu conciencia, y como hay una ley de no intervención, nadie te puede poner nada. Por lo tanto, en algún punto esa persona, a nivel de alma o a nivel inconsciente, escogió que era el momento oportuno para decir, dejo mi cuerpo transitoriamente. Pero aquí a nadie se le puede obligar a hacer nada. ¿Me entiendes? Porque las personas que dicen, a mí me obligaron a tal cosa, se empiezan a analizar, se dan cuenta de que el tope final es el cuerpo. En el fondo, finalmente, el cuerpo fue el decir, no quiero perder el cuerpo, por lo tanto cedo. Entonces, y nosotros no somos el cuerpo, por lo tanto, en el fondo, lo que está sucediendo nosotros el traje de carne. Ya, terminamos. Un aplauso a Andrés primero. La página web de Andrés es www.semillasdeiluminacion.cl. Ahí pueden saber, Modeloco lo está mostrando. Ahí pueden ver los datos de contacto de Andrés, informarse un poco de las actividades que él desarrolla. Y se quieren contactarlo después. Gracias, Andrés, por esta interesante charla. Los que no han dejado su colaboración, ahí fuera está la cajita. Muchas gracias a todos por compartir con nosotros y venir a este espacio.